Vamos a ver ahora los componentes locales de las entidades federativas. El día de hoy vamos a revisar la península mexicana, estos 3 estados que la componen, y vamos a iniciar por el estado de Campeche. Veamos el estado de Campeche, prácticamente similar a muchos de los estados, inicia con una transmisión basal, la cual vemos que se va incrementando a partir de la semana 23 y 24. Esta va a ser prácticamente algo similar que vamos a ver al menos en los 3 estados que vamos a revisar el día de hoy. La curva de positividad, vean cómo se incrementa ya desde la semana 18-19, pero vuelve a incrementarse para la semana 25, llegando a estar hasta en un 65%. Esto quiere decir que de cada 10 personas que tenían sintomatología y se clasificaban como casos sospechosos, entre 6 y 7 eran casos de COVID-19. Vean este porcentaje de positividad también cómo ha caído en las últimas 3 semanas prácticamente, estando en un 48% aproximadamente, lo cual lógicamente también va de la mano con la disminución de casos que vemos en las últimas 3 semanas, para la 29, la 30 y la 31. Son 9.075 las personas que hasta el momento se han estudiado en el estado de Campeche. Veamos en la siguiente diapositiva cómo gráfica la curva de casos estimados. Vean, aquí es mucho más clara la caída de las últimas 3 semanas, después de haber tenido una aceleración importante, que ya la notábamos entre la semana 23 y 24, habiendo llegado un primer pico en la 26 y luego prácticamente una meseta hasta la semana 28-29, ya en la 29, 30 y 31, una caída importante, siendo de menos 26% el dato que tenemos hasta el corte del día de hoy por la mañana. Esto es congruente, vean, con el indicador de casos activos estimados. Solo 4% son los casos activos estimados en el estado de Campeche, lo cual nos habla de que en la semana 32 de seguro también hay todavía mucho menos casos que los que estamos viendo en la semana 31. Veamos los municipios de Campeche que han contribuido de manera importante. Aquí resaltan prácticamente Escárcega, resalta Campeche como tal y resalta Carmen. Estos 3 municipios iniciaron una transmisión importante en esta semana 23-24, son los que prácticamente le dan la figura que vimos a la curva estatal y además son los que contribuyen de manera importante a la caída que hemos visto en las últimas 2 semanas. Vean, interesante el municipio de Candelaria, al igual que Champotón y Calquini, inician un poco después la intensidad de su transmisión, no llega a ser tan alta como los primeros 3, Champotón y Calquini ya también contribuyendo al descenso importante del estado en las últimas semanas, pero ojo con Candelaria, el municipio de Candelaria todavía no muestra signos de tener una curva que esté entrando en control, tienen todavía una curva ascendente y de hecho es prácticamente el único municipio de estos 6 seleccionados que todavía tiene una pendiente que va hacia arriba. Entonces, muy importante a los residentes del municipio de Candelaria continuar con las acciones de sana distancia y las recomendaciones que tanto el Estado como el municipio están realizando para que esto no vaya a salirse de control. Veamos ahora sí la animación, el mapa animado del estado de Campeche para ver cómo se llevó a cabo la transmisión en las semanas 11. Carmen y Campeche son los primeros municipios que empiezan con transmisión. Vemos cómo van caminando las semanas 15 y 16. Aquí ya hay una dispersión importante y luego un incremento de intensidad en Carmen, Candelaria, también en Campeche, semana 21, prácticamente todos los municipios ya habían tenido al menos un caso y a partir de ahí empiezan con intensidad. Vemos que los colores rojos son más intensos, por lo tanto reflejan mayor transmisión, mayor afectación. Semana 30, 31, todavía con actividad importante, aunque ya no tenemos los colores más intensos, no tenemos los colores intermedios, digamos, lo cual son también o nos hablan de esa aceleración que hubo en las últimas 2 y casi ya 3 semanas. Veamos la siguiente entidad federativa de la península. Aquí tenemos a Quintana Roo. Igual, Quintana Roo, una transmisión basal hasta la semana 22 y 23 y a partir de la 24 inicia también con una transmisión importante. Veamos, sin embargo, cómo el porcentaje de positividad en la semana 17 y 18 había sido ya del más alto, superando el 70% de positividad. Este cae, pero luego vuelve a incrementarse prácticamente en donde tuvieron el primer pico, el primer acmé para el estado de Quintana Roo.
Sin embargo, este porcentaje todavía se mantiene de una manera, digamos, todavía considerable, está entre un 63-64%, lo que quiere decir que todavía hay circulación a nivel comunitario. 14.682 las personas que hasta el momento Quintana Roo ha estudiado. Veamos la siguiente diapositiva. La curva de casos estimados, aquí está mucho más claro, una epidemia, digamos, bastante horizontal, basal hasta la semana 23, y luego viene esta aceleración importante a partir de la semana 24, que es continua, hasta la 29, y ya prácticamente en las últimas 2 semanas la disminución, primero una meseta y ya luego una disminución de menos 18%, sin embargo esta disminución todavía está en un nivel, digamos, superior, está cerca todavía de lo que fue hasta este momento su acme o su primer pico, entonces hay que tener cuidado porque ese descenso no se vuelva una meseta o no cambie la tendencia a ser ascendente. Vemos que es 9% los casos activos estimados, eso está en una media nacional, no está por debajo, lo que quiere decir que todavía tenemos transmisión en las últimas semanas y por lo tanto todavía casos activos. Las defunciones felizmente sí han tenido un descenso importante, menos 61% en las últimas 2 semanas, con una tendencia descendente de prácticamente las últimas 3. Veamos municipios seleccionados de Quintana Roo. Aquí claramente es Otón Blanco el que ha tenido la mayor intensidad, el que inclusive ha contribuido con la imagen que vemos en la curva estatal, llegando inclusive a tener el mismo pico en la 28 y contribuir con esta tendencia descendente en la 29, 30 y 31. Otros municipios como son Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, Benito Juárez y Solidaridad, prácticamente con una transmisión muy similar, intensidades solamente diferentes entre cada uno, pero ojo, veamos por ejemplo el municipio de Bacalar, tiene una tendencia ascendente a partir de la semana 26, una epidemia más reciente en el municipio de Bacalar, que todavía muestra que está incrementando semana con semana. Ahí no podemos bajar la guardia. Benito Juárez y Solidaridad sí ya tienen una tendencia descendente de un pico entre la 27 y la 28, pero veamos que Cozumel y Felipe Carrillo Puente también están ahí como queriendo hacer una meseta, pero siempre sabemos que una meseta en cualquier momento pudiera cambiar hacia una tendencia ascendente y ahí es donde tenemos que estar preparados. La ocupación hospitalaria, alrededor solo de una tercera parte de sus camas, tienen 2/3 partes que todavía pueden disponer, por lo tanto por este lado no habría problema. Veamos el mapa animado de los municipios de Quintana Roo. Benito Juárez inicia de los primeros casos desde la semana 10, municipios cercanos como Solidaridad, Cozumel, Otón Blanco también inicia temprano en el sur de la entidad. Ya para la semana 17 había habido una dispersión en prácticamente todos los demás municipios. Aquí ya es más intensa, vemos colores más intensos a partir de la semana precisamente 21-22. Ya para la 25, mayor intensidad. 26, vean, Otón Blanco alcanza la mayor intensidad ya desde esa semana en adelante. Muchos están todavía con esta intensidad importante, en la 31 bajan un poquito, pero vemos a Lázaro Cárdenas precisamente todavía con una buena cantidad de transmisión y en general todos están en una tasa de incidencia no mediana, sino todavía alta, por eso hablábamos de este descenso, es todavía inicial, así que hay que tener mucho cuidado. Veamos la última entidad federativa de esta noche, que sería Yucatán. Una presentación muy similar, una epidemia bastante controlada hasta la semana 23 y a partir de la semana 24 empezamos a ver prácticamente el incremento. Sí llama la atención que el porcentaje de positividad en el caso de Yucatán todavía continúa incrementándose. El porcentaje de positividad no muestra signos de disminución, lo que habla todavía de circulación comunitaria, está prácticamente en el 65% y esto entonces es algo que hay que estarlo lógicamente vigilando. Son 22.891 las personas que hasta el momento Yucatán ha estudiado por efectos de ser casos sospechosos de COVID. Veamos la siguiente diapositiva para notar la curva epidémica estimada de Yucatán. Definitivamente
todavía un ascenso importante, solo una semana de la 30 a la 31 con un descenso de menos 14%, pero con ese porcentaje de positividad es muy probable que ese descenso durante la semana más bien se convierta en una meseta y tendríamos que ver si en la siguiente semana pudieran alcanzar una actividad descendente franca. Veamos que el porcentaje de casos activos es del 11% todavía, lo que quiere decir que tenemos una cantidad todavía importante de transmisión en estas últimas semanas, al menos sí las defunciones descendiendo desde la semana 28, ya por 4 semanas consecutivas, siendo de menos 52% las últimas 2. Vamos a ver los municipios de Yucatán que más han contribuido. Ojo con el municipio de Valladolid y sobre todo a las personas que en este momento están residiendo en Valladolid. Tenemos todavía una curva franca ascendente con una buena velocidad en diagonal. Esto quiere decir que hay todavía transmisión activa en el municipio de Valladolid. Un llamado a todas estas personas para atender las recomendaciones. Recordemos, sana distancia. Si no hay ninguna necesidad de salir del domicilio, preferentemente quedarse todavía resguardado. Recordemos todas las acciones que se están llevando para poder disminuir la propagación y los contagios. Otros municipios como son Humán, como son Mérida, Tizimín, Progreso y Canacín, prácticamente con su actividad, precisamente a partir de la semana 24-25, no tan acelerada, no tan elevada, prácticamente en la horizontal, pero también le diríamos a los residentes del municipio de Humán que su curva todavía no muestra signos de estarse controlando, así que mucho ojo aquí porque todavía pudiéramos continuar con un proceso de transmisión importante. La ocupación hospitalaria en el estado alrededor del 40-42%, así que también hay que estarle echando un ojo a este componente. Veamos la última diapositiva, que sería el mapa animado de los municipios de Yucatán. Mérida es la que inicia lógicamente con la transmisión, está Valladolid, está Humán en un momento determinado. Ya para la semana 14-15 vemos que se empieza a pintar municipios en los diferentes puntos cardinales de Yucatán. Ya para la semana 22 teníamos algo de intensidad en muchos de ellos y a partir de la 24 veamos cómo la intensidad se incrementa. La mayoría de los municipios empiezan a pintarse ya de colores rojos más oscuros, llega la 29, la 30 y la 31, en donde todavía tenemos muchos municipios con intensidad moderada y al menos un 20% de ellos con la mayor intensidad que se puede tener de la transmisión. Por eso Yucatán todavía está en un periodo en el cual las medidas de control deben de continuar hasta que tengamos realmente evidencia de que la epidemia se esté controlando en este estado. Sería la actualización para esta noche. Muchas gracias.